Nueva semanita con más resultados, ya estamos a mitad de agosto, va quedando cada vez menos temporada. En este video un mix bastante variado, constructoras, retail, supermercados, celulosa. Tenemos un poquitito de todo, así que como siempre no perdamos más tiempo, comencemos. ¿Cómo está toda mi gente buena para invertir? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis les sigue trayendo la temporada de resultados, el segundo trimestre que todavía tiene harto que decir, todavía faltan buenas empresas por que reporten, lo que me lleva al calendario. Así tenemos la foto de momento. Sofri, que todavía no anuncia fecha, lo más probable es que se vaya para el 28 o para el 31. Agregué Banvida, que le había prometido el trimestre anterior. La reemplacé por Enjoy, que a esta altura de la 10, no vale la pena ver Enjoy. Pero lo que es esta semana, hoy este video en particular, vamos a ver las que reportaron desde el lunes 10 hasta el jueves 13. Poquitas empresas cada día, por eso que esperé toda la semana para hacer este compilado, en donde tenemos empresas que le están yendo bien, Falabella, unas que le está yendo mal, SMU, las constructoras que repuntaron bastante ahora en bolsa al menos. Vamos a ver si Salfacor justifica eso con sus números. Y terminamos con Sokicom, la siempre parejita Sokicom, y el holding Copec, que mientras grabo esto todavía no están los números. Vamos a ver si sorprende con todo el mix de empresas que la componen. Y ya para el fin de semana, video cargadito a las AFP y la infiltrada Ingebec. Así que como ven, todavía quedan resultados bastante interesantes. La semana que viene, una semana bastante tranquila, va a ser un video muy corto con solamente dos empresas. SQM, que entre que el litio repuntó un poquito y que reportó la empresa competencia Albemarle con relativamente buenos números, entusiasmó un poquito y subió en bolsa. Y Aguas Andinas, que está pasando piola con todo el tema de la lluvia, el mercado se enfocó solamente en las eléctricas y Aguas Andinas también saca provecho de todas las lluvias que hubieron. Vamos a ver si sus números acompañan. Y luego de esa semana calma viene la tormenta, la última semana de agosto con una cachada de resultados. Aquí estamos viendo de todo tipo. Quizás de todo este mix de empresas que estamos viendo, la que más sorprende es Schwager. Tremendo subidón que se pegó y luego bajó. Vamos a digerir Schwager en su momento. Lo cierto es que había razones para que subiera. Ahora, que subiera todo lo que subió hasta 7 pesos, casi triplicarse en un mes. No sé si daba para tanto, lo vamos a digerir en su momento. Ya, pero no nos adelantemos más, de momento matemos los resultados de la semana de la quincena, así que partamos, no sin antes, como siempre, el disclaimer. Recuerden, mi gente, todo el contenido que les comparto aquí tiene fines educativos e informativos. Educativo para que aprendan a leer un estado de resultados, sepan a qué corresponde cada línea, cada número, e informativo para que sepan si les está yendo bien, mal, más o menos a las empresas que son de su interés. No es objetivo mío, para nada, querer influir en ustedes si es conveniente invertir en estas empresas, puesto que tienen que hacer un estudio más completo, más global, más personal, ver un montón de otros elementos que escapan de la lectura trimestral. Por lo tanto, como siempre les digo, sean responsables, inviertan de acuerdo al criterio propio. Dicho todo eso, vamos a partir en el mismo orden que partieron reportando esta semana. Vámonos con SMU. Una SMU que, para entenderla bien, hay que saber leer cada una de las líneas e interpretarla, porque de una para otra se te dan vuelta con ajustes contables que te cambian la foto y no sé si dé para tanto. Que entre paréntesis, en el último tiempo fui a un Unimark, fui a un Alvi y es impresionante lo vacío que están en comparación a los otros supermercados que voy. Y creo que eso me habla mucho de los números que vamos a ver acá. Como siempre, ventas, creciéndote la módica de un 2%. Ya sabemos que con un 2%, si los gastos operativos te suben a lo que sabemos, mínimo suben al ritmo de la inflación, no te va a cubrir. Y sobre todo que si luego tú ves esa subida en ventas que también va en la misma línea los costos, es que la ganancia bruta te sube apenas un 0,9%, ni siquiera un 1%. Entonces el negocio en SMU está estancadísimo y tú te puedes ir al razonado, te van a leer que están abriendo algunas pequeñas tiendas, que están aumentando las ventas digitales, mucho crecimiento en Perú, poco en Chile. Lo cierto es que con todas esas reconversiones que no vienen de este trimestre, vienen de antes, no lo están traspasando acá. Veamos la evolución de la ganancia bruta. Aquí lo estamos viendo en Coifin. Ya están agregados los datos de este segundo trimestre, así que no les tengo que rayar nada. Entonces fíjense en la ganancia bruta. Estancadísima, más o menos desde el 2023-2024. Con altos y bajos dependiendo del trimestre, sí, pero en promedio estancadísima. Lejos del crecimiento que veíamos, fíjate, del 2015 al 2022. Ese era un crecimiento que más o menos te gustaba. Este de acá, que está medio estancado, ya estamos viendo los números que no dejan mucho. Y una mirada bastante similar a 6 meses. Entonces, si te sube un 0,9%,
Veamos cuánto te suben acá los diferentes ítems operativos que vamos a ver se comen toda esa crecida. Costo de distribución, subiéndote casi un 20%, un poquitito más quizás, en línea con la subida del combustible que han sufrido todas las empresas. Aquí no se podía escapar mucho SMU. Entendible, pero subóptimo. Gastos de administración, que de alguna forma está bien contenido, creció solamente un 2,6%. Seguramente han hecho ajustes de personal porque aquí el tiro sube al ritmo de la inflación, como les digo, por el tema de los sueldos. Así que de alguna u otra forma, SMU apretándose el cinturón. Otras ganancias. Aquí tenemos al tiro un tema. Y no es que haya bajado drásticamente por una mala gestión. Vamos a la nota 30 para recordar. Y es que recordemos, si esto lo hablamos en trimestres anteriores, que SMU ha estado haciendo en los diferentes últimos trimestres ventas de activos. Aquí lo estamos viendo. Venta de locales Alvi. Y además de venderlo, el contrato implica que lo van a arrendar y lo vamos a ver en los flujos, cómo están subiendo los flujos por arriendo. Entonces, como dicen por ahí, pan para hoy, hambre para mañana. Y la venta de activos, ya saben, no va a ser eterna. Va a ser puntual en algunos trimestres, pero después, otros trimestres más normales, no lo vas a tener. Por lo tanto, ya sabes que este número, estos 14.000 millones de pesos en última línea, vienen ayudados mucho por venta de activos. Entonces, la comparativa no es que haya bajado mucho. Quizás este de aquí es la realidad actual de SMU y el trimestre anterior está un poquito ayudado por este ítem. Y no solamente venta de activos, están pidiendo más plata. Aquí lo vamos a ver en los intereses de la deuda. De hecho, veamos la evolución. Primero hagamos la mirada en un rango más alto. Fíjate lo bien que la bajó del 2015 al 2020. En la medida que se abrió en bolsa, que fue teniendo un crecimiento saludable, pero acotémoslo ya para el 2020, 21, 22, aquí para que no se note tan feo el gráfico. Ya veíamos la ganancia bruta como está prácticamente estancadísima, pero fíjate los intereses como han ido creciendo. 2022 de en promedio 12.000 y un poquitito más, hasta ahora los 15.000, ya tocando los 16.000, una crecida del 25% en gastos de intereses, mientras que las ventas no crecen. Entonces, si nosotros hiciéramos aquí la raya, la ganancia operativa, que no está lamentablemente, si tú ves lo que ganaron menos todos los gastos, prácticamente aquí quedáis en cero. Si tú hicieras la raya aquí, deberían quedar 5.000, 7.000 millones de pesos. No lo he hecho. Pero ¿por qué es importante hacer esa separación? Porque así ignoramos los efectos contables y nos damos cuenta de cómo lo está haciendo el negocio. Entonces, que el negocio esté en cero es preocupante, la verdad. Y ya luego vienen los ajustes contables, en donde el principal, las unidades de reajuste, ya sabes, la revalorización de la deuda en balance que pasa por estado de resultados para actualizarlo por el IPC del periodo, que ya sabemos le tocó a varias empresas ajustarlo, que le ha pegado contablemente, pero que no implica salida de caja. Ese te afea más el número. Lo cierto es lo que les digo yo. El negocio deja cero plata. Entonces, antes de impuestos, fíjate, una pérdida y la ganancia del trimestre anterior es comparable, ya sabemos, ayudada por la venta de activos. Y al tener una pérdida tributaria, te genera un saldo positivo para ejercicios futuros de impuestos. Y además, en la nota 12 sale, se le activaron unos cuantos impuestos diferidos, que pasa usualmente cuando tienes pérdida, cuando tienes números rojos. Entonces, este número acá positivo, hay que entender que está algo manoseado por las últimas líneas, el tema de los ajustes, el tema de los impuestos, y que el del año pasado no era tan maravilloso, venía muy ayudado por la venta de un activo. Normalizándolo de todos esos efectos, tú te darías cuenta que SMU está ganando poco y nada de plata. Veámoslo en contexto. 1.200 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Lo estamos viendo aquí en Coifin y SMU no es un supermercado en el que estemos acostumbrados a que gane un cerro de plata. Ganó mucha plata en la pandemia, como muchas empresas, pero luego de eso, fíjate la tendencia de los beneficios a la baja. Y estos últimos trimestres del 2025-2026, varios han sido ayudados por todo el tema de los impuestos diferidos que en última línea le suben. Pero ya estos últimos dos, fíjate, pues, prácticamente cerca del cero. Ni con impuestos estoy logrando subir los números. O sea, estoy logrando que pasen de negativo a positivo, pero no mucho más. Entonces, olvídense un poco del maquillaje de las últimas líneas. Quédense con esto, que la ganancia bruta no crece. Quédense con que los gastos operativos se me llevan todo. Quédense con que antes de impuestos, antes de todos los temas contables tributarios, estoy en cero. Esa es la realidad, lamentablemente, de SMU hoy por hoy. Y si nos vamos a los estados de flujo, 3/4 partes de lo mismo, van en la misma dirección. O sea, fíjate aquí los flujos por la operación, a 6 meses, bajándote. Dieron una muy buena razón si en el razonado, variación del capital de trabajo. Compraron muchos ítems, pagaron mucho a los proveedores, pero todavía no reciben eso de las cuentas por cobrar, está todo como inventario, indicando que por el tema del combustible se aseguraron para comprar mercadería barata. Por lo tanto, le podemos dar el beneficio de la duda, esperemos este número a 12 meses, a ver si con todo el inventario que acumularon son capaces de liberar los siguientes 6 meses y lo transforman en plata. De igual forma, veamos la evolución del flujo operativo. Aquí estamos viendo la evolución y bajito, ¿qué queréis que te diga? Entendible si la razón que indicaron en el razonado es verdadera,
pero igual no deja de llamar la atención estos 2 primeros trimestres que esté relativamente tan baja. O quizás no llama tanto la atención entendiendo que los resultados están indicando eso, que no está quedando plata. Y los flujos por la inversión, que fíjate, están creciendo, pero está ayudado el trimestre anterior por la venta del activo. Por lo tanto, si nos fijamos netamente en el CAPEX, lo está bajando. Y está bien, se están conteniendo. No están los tiempos para mantener o hacer crecer el CAPEX. Hay que de alguna forma apretarse el cinturón y lo están haciendo. El problema no es tanto la operación y la inversión. El tema aquí es la financiación. Fíjate que entre la deuda nueva que pidieron y la vieja que repagaron, aumentaron casi 75 mil millones de pesos la deuda neta. Y con la caja bajando, producto de que no les generó tanto, veamos cómo está la deuda neta. Y aquí está el dato en Coifin, debe estar malo, imposible que tengan caja neta. Fíjate cómo ha ido creciendo desde el 2020, ya te ha crecido más o menos un 30% la deuda neta. Y tendría que calcularlo manual para descubrir por qué quedó mal aquí la deuda neta, pero si el anterior trimestre estaba en 1.135 billones creo que es, con la deuda nueva que pidieron y la caja achicándose, lo más probable es que haya subido hasta cerca de los 1.200. Tendría que hacer el ajuste fino. Se los dejo a ustedes, por tiempo no lo voy a hacer. Que seguiría más o menos la tendencia que estábamos viendo en el gráfico. Que seguiría con la crecida que estábamos viendo acá. Igual, para ser justo, recordemos que estos números son a 6 meses. Quizás esta crecida ya había estado el Q1. Hay que verlo con calma. Lo que sí podemos afirmar es que esta cuestión no va en la dirección contraria. Y lo que les comentaba adelante, como vendió los activos, ahora tiene que arrendar esos mismos supermercados. Y lo vemos acá, creciendo este ítem. Y ojo que es un punto no menor. Tú podrías decir, flujo de caja libre, flujo operativo menos el CAPEX. Ah, perfecto, me quedaron 18 mil millones de pesos como flujo de caja libre. Sí, pues, pero fíjate después tus obligaciones que voy arrendando. Me falta plata. De ahí a que estén pidiendo. Entonces esta posición de caja fortalecida respecto al trimestre anterior tiene nombre y apellido, deuda. De no ser por la deuda, recordemos que aumentó 70 mil millones de pesos, esta cuestión sería 22 mil versus los 64. Entonces ahí tú ves cómo la empresa SMU está quemando caja y el negocio no se ve que esté tomando una dirección contraria, y ahí es donde te hace sentido que la empresa esté bajando de precio. Yo he visto muchos que han dicho, oye, SMU está barata porque pasó de los 180, 190 pesos hasta los 128. Ven este gráfico y dan por hecho de que por algún motivo milagroso esta cuestión tiene que repuntar, y no, si no, preguntan las ondas. Y aquí es donde nos hace sentido lo que nos decía siempre el maestro Peter Lynch, que la correlación en el largo plazo entre lo que haga una empresa en la bolsa y los beneficios es prácticamente del 100%. La empresa le va bien, gana plata, va a subir en bolsa. La empresa le va mal, no gana plata, va a bajar. Es así de simple. Veamos la valoración. Que según lo que me muestra aquí Coifin serían 12,5 veces. Tendría que calcularla manual, no me voy a dar el tiempo, no voy a gastarlo en SMU para eso. Creámosle de momento, pero lejos de la década anterior, donde crecía, donde había buena subida de beneficios. Fíjate cómo el mercado te pagaba 20, 25 veces. Bastante generoso, la verdad. Múltiplos pandemias que no podemos considerar como norma, olvidémonos. Por lo tanto, ahora 12,5 veces, con esta realidad de CMU, ¿se les hace cara? ¿Se les hace barata? ¿Se les hace interesante? ¿De verdad creen que los precios actuales haya bajado tanto para justificar que eventualmente se nos dé la vuelta? No lo sé. Ahí los invito a ustedes a ver el razonado. Yo ya lo vi, creo que no hay nada destacable. De hecho, como que pintan todo muy bonito, como que todo crece, que las ventas online, que estamos creciendo, que agrandando la cantidad de supermercados, que en Perú crecemos al 20%, ya está bien, pero ¿y los números? No me muestran todo ese crecimiento. No vimos la deuda financiera neta EBITDA, creo que estaban 4 o 5 veces. Ya sabemos que si está bajando el beneficio, también baja el EBITDA y la deuda subiendo, por eso te sube el ratio de deuda. Por donde lo mires, los números no están apuntando hacia arriba, bien diría yo, están apuntando hacia abajo, y por temas tributarios y contables quedan ahí más o menos empatados. Pero SMU, la verdad, sigue la tendencia de los últimos trimestres, no se ve hacia dónde va a ir y cuándo, sobre todo. Vámonos a la siguiente mejor, que vendría siendo el holding Falabella, que yo ya les adelantaba en el video anterior. Creo que ya sabíamos que los bancos venían bien, la parte inmobiliaria Mall Plaza ya la habíamos leído, sabíamos que iba a sumar, nos faltaba la parte de los negocios retail, el Totus, el Falabella, el Sodimac. Por lo tanto, no vamos a encontrar tantas sorpresas. Si lo vemos a grosso modo, te bajó un poco la utilidad, lo cual te pudiera asustar, sí, pero hay que entender bien cada una de las partes para sacar la foto. Lo que es la consolidación de los negocios no bancarios, dígase retail y Mall Plaza, hay que tomarla con pinzas, porque si bien te bajó antes de impuestos, después de impuestos, da lo mismo como lo mires, hay que entender que esta bajada tiene nombre y apellido, que es la revalorización contable de Mall Plaza que veíamos justamente en su estado de resultados, que tuvo una revalorización gigante el trimestre comparable, y este también nos deja de tener un buen componente de revalorización.
por lo tanto hay que considerarlo y tomarlo con pinzas. Y si ya vemos la ganancia bruta, la crecida de las ventas de esos negocios, hay que verlo mejor por cada área, porque aquí se está mezclando todo. Lo cierto es que en el conjunto está subiendo. Así que nos vamos a hacer los locos un poquitito y nos vamos a centrar en la parte bancaria, donde creo que hay más cosas por rescatar. Y es que el Banco Falabella ya había reportado los mensuales, sabíamos cómo venían los números, nos faltaba un poco digerir quién lo había hecho bien y quién lo había hecho mal. Entonces fijémonos, ganancias por intereses, creciéndote más del 10%, una muy buena crecida del negocio bancario. Y fíjate aquí luego los ingresos por reajuste, que todos los bancos aquí le subió mucho por el tema de la UEF, la inflación. Le creció prácticamente el doble, sí, pero no deja de ser algo menor respecto a todo lo que ingresa el Banco Falabella. Y aquí habría que entrar a escarbar, ¿cierto? Pero lo más probable es que el Banco Falabella no tenga muchos créditos asociados a la UEF. Lo más probable es que sean el típico crédito de consumo que te cobran 0,9, 1% de interés mensual. Por eso que todo se va aquí a intereses. Parte de la naturaleza del negocio de Falabella. Lo importante es que de igual forma está ganando plata. Ingresos por comisiones, que sigue ganando mucha plata luego del cambio de la CMR. Y creo que ahora el programa de CMR acaba de anunciar un nuevo cambio en el tema de los puntos. Se los dejo ahí, porque yo tengo la CMR, lo ocupo bastante. No sé si sea muy beneficioso para todo en general. Lo cierto es que como empresa, la optimización de estos programas de fidelización le está funcionando, pues fíjate, duplicándote los ingresos por las comisiones. Se ha asociado netamente a eso. Así que todas las líneas y todos los estrellas alineándose en el banco. Y por mucho que las pérdidas crediticias te subieran un 17% aprox, como me crecen tanto las comisiones y los intereses, me lo cubren. Fíjate aquí la crecida del resultado operacional. Aquí está un poquito invertido respecto a lo que vemos en los bancos, pero da lo mismo. El orden de los factores no altera el producto en este caso. Una crecida del 26% y fracción. Súper bien, pues. Y los gastos operativos que en general se mantienen, salvo los gastos de administración, te crecen aproximadamente un 20%, menos de lo que acabamos de ver en la ganancia operacional. Por eso que el banco, sumando y restando al final, llegáis a este número. Fíjate los impuestos parejitos. Llegáis a esta crecida bastante natural, bastante orgánica, del 44%. Po. Muy en línea con todos los bancos. De hecho, creo que creció más que los bancos tradicionales. El Falabella a su propio ritmo, con un negocio algo diferente, pero también subiéndose a la ola de este trimestre de los bancos, en donde les fue bastante bien. Entonces ya sabemos, el Mall Plaza muy bien, parejito, no creció tanto, pero ya venía de trimestres muy buenos. Banco Falabella haciéndolo muy bien como banco, aportándole bastante. Veamos lo que falta, el retail, que eso lo vemos de mejor forma en el razonado, en este pequeño cuadrito que lamentablemente nos llega hasta Levita. Sería tan bueno que dijera aquí beneficio neto. De igual forma podemos sacar la foto. Banco Falabella, ya sabemos, lo acabamos de leer. Mall Plaza, váyanse al video anterior y ya sabemos cómo le fue. Vámonos al Falabella Retail. Fíjate el resultado operativo, que me gusta más que el EBITDA, disminuyendo ligeramente un 6%. Me parece que es bastante destacable eso, entendiendo que este año, los argentinos desaparecieron, ya no están viniendo como el año pasado. Y sabemos que el retail fue muy impulsado al 2025 por la venida de argentinos. Por lo tanto, esta bajada, si bien pareciera ser subóptima, entendiendo la tremenda base comparativa, a mí no me parece del todo mal. Insisto, aquí resultado operacional lo evita, no tenemos beneficio neto. A priori debió ser algo positivo, ¿ya? Vámonos al Totus, el supermercado, que ya veíamos en Cencosud como está ahí costándole. Y Totus, fíjate el resultado operativo, de alguna forma creciéndote un 16%. También llevado a beneficio final, debería ser una poquita utilidad, pero al menos en número azul. Y lo que es el Sodimac, quizá aquí fue donde guateamos. Fíjate el resultado operativo, de 7.000 a 3.400. Esto da por hecho que como beneficio final es número rojo, porque te faltan los impuestos, ¿cierto? Los ajustes contables, tributarios. Pero al margen de eso que no lo podemos ver aquí, fíjate aquí, pues, la tremenda bajada de un 55%. Entonces ahí tenemos un poquito la parte negativa de Falabella este trimestre, que por suerte es una de las áreas más pequeñas, no es la que pesa más. Tienes a Mall Plaza tirando del carro, tienes al banco tirando del carro, tienes a Falabella y al Totus, que quizás no suman tanto, pero tampoco restan. Entonces que una chiquitita te reste, la verdad es que no es negativo si lo miras como grupo en sí. Así que habiendo dado toda esa vuelta llegamos a este número de 121 pesos por acción, creo que es, que la bajada es totalmente entendible, entendiendo que el Mall Plaza ya no te anotó una revalorización contable gigante, entendiendo que el retail no venía tan fuerte, sobre todo por Sodimac. Es totalmente entendible. Veamos si 121 es mucho o es poco. Lo estamos viendo aquí en Coifin y oye, fíjate lo bonito que se ha vuelto el gráfico de Falabella, ya volviendo a números azules de forma estable. Del 2020 al 2024, como fueron bastante malos los números, a excepción de la parte de la pandemia, con los IFE, con los retiros, que ya saben que ahí todas las empresas ganaron plata. Venía bastante mal Falabella. Fíjate, del 2015 al 2020, parejita, estable, ganando plata. Tuvo unos 5 años realmente malos,
con el veranito de San Juan llamado pandemia, ¿ya? Pero centrémonos en este trimestre. 121 se sigue situando ahí donde está el cursor, por si acaso, en la parte media alta, sigue con la tendencia alcista, que no sé qué tanto más pueda crecer, entendiendo la naturaleza del negocio. Quizás Mallplaza le da ese impulso de crecimiento, el banco depende mucho de la realidad de la economía nacional y todavía estamos ahí nomás, y el retail, 3/4 partes de lo mismo. De momento, 121, bastante positivo el número, siguiendo la tendencia de buenos resultados de los últimos trimestres de Falabella. Así que para terminar, unas pequeñas repasadas al razonado, porque el estado de flujo no se los muestro. Al haber un banco ahí metido, deja la escoba en el estado de resultados, no sé si valga la pena, no sé si aporte mucho, yo creo que más confunde que aclara. Por eso sale mejor que vengan a ver el razonado, lean cada una de las partes. Por ejemplo, aquí está el Sodimac. Entender qué pasó en Perú, en Chile, quizás la explicación escrita está más claro qué pasó. Como les digo, para no alargar el video, esa parte se las dejo a ustedes, yo les muestro el titular, digamos. Como siempre, Falabella mostrándonos su ratio de deuda, que está en 1,3 veces, bastante bajito. Todavía recuerdo en 2023 que estaba como en 8 o 9 veces, yo vi eso y arranqué, no le di otra vuelta, una posibilidad futura, y me la perdí, pues. Pero como siempre les digo, no se puede ganar en todas. Asociado al tema de la deuda, la clasificación crediticia que se la habían rebajado hace un tiempo, ahora se la volvieron a subir, lo cual implica que cuando vuelvan a pedir deuda se la van a dar a mejores intereses, o tentativamente a mejores intereses, producto de que el negocio en general, todas las líneas, le está yendo muy bien, eso es muy bueno. Y algo último que pasó, que esto lo agregaron a última hora con el tema del terremoto en Colombia, que dice que de momento no ven efectos significativos, que por lo demás tienen seguros. Así que en caso de debieran estar algo cubiertos, pero lo dudo mucho. Quizás va a pasar como en Chile, que tuvimos un IMASEC, un crecimiento ese mes bastante bajo y después repuntó fuerte por el tema de la construcción. Así que no mucho más con Falabella, pues chiquillos, si esa es la foto, la panorámica general. Terminemos entonces con la valoración, que creo que aquí la foto es bastante claro. Lo que veíamos del 2020 al 2024, donde bajaron tanto los beneficios o en la pandemia como subió y los precios bajaron, se tergiversó mucho todo. Fíjate esa barra, no es que Falabella estuviera 300 veces precio-utilidad en 2020, no, aquí tiene que ver el tema de la pandemia. Y no es que estuviera un PER de 7 veces aquí en 2022, donde subieron tantos los beneficios por los retiros, por los IFE. No podéis tomar ese periodo como referencia. Sí puedes tomar la década anterior, en donde fíjate que oscilaba entre los 20 y hasta 35 veces, lo más normal, lo más promedio 25 veces. Con un Chile que crecía, con una Falabella que crecía, no sé si sea el mismo panorama que hoy por hoy. Hoy en día, llevado a precio-utilidad, la tienes en 11,4 veces. Bastante interesante, entendiendo que el retail siempre ha pagado múltiplos un poquitito más altos. No sé si comparado con el resto de empresas de industria que está per 9, per 10, per 11, andan por ahí, digamos. Va a depender mucho de cómo lo haga el mix de negocios que tiene Falabella de aquí en más. Si el mercado vuelve a apostar por el retail, confía en el banco y sobre todo en Mallplaza, quizás este múltiplo se queda corto, o quizá el mercado ya está valorando a Mallplaza con múltiplos de esta década, no va a volver a lo anterior y se queda ahí. Lo cierto, y para finalizar con Falabella, es que los resultados muy en línea con lo que viene mostrando, positivos, muy buen control de la deuda, y mirando cada uno de sus negocios, oye, van en general bastante bien. Al menos si yo miro la parte retail exclusivamente de Falabella y la veo con lo que nos mostró Cencosud, hay bastante diferencia. Así que a Falabella, en esta mirada del segundo Q, dedito para arriba. Pasamos ahora con la constructora Salfa Corp, que si miramos rápidamente el número en última línea, la utilidad por acción bajó bastante, bajó un poquito más del 50%. Así que toca escarbar un poco para ver qué pasó, porque las constructoras en general vienen bastante bien, hace bastantes trimestres, y esto rompe un poquito la tendencia. Vamos por partes. Fijémonos cómo el margen bruto, la ganancia bruta, te aumentó bastante, y eso que te están disminuyendo los ingresos. Y lo vamos a ver luego rápidamente en el razonado, en donde el backlog se está estancando. Decreció un poquitito, de hecho. Pero el hecho de que te bajen un poquito más los costos hace que la ganancia bruta se expanda, ¿ya? Así que hasta aquí un poquito raro, porque ¿cómo te va a crecer la ganancia bruta y te va a bajar el beneficio? Vamos para allá. La respuesta está en los gastos operativos. Y vamos a saltarnos todas las líneas donde son números chiquititos o donde se mantienen. No son relevantes para este caso. Fíjate los gastos de administración. Muy buen control, aumentando ligeramente. La parte financiera también, más o menos parejita. Te aumentan los ingresos, la plata que tengo guardada en el banco, y te aumentan también un poquito los costos, los intereses de la deuda. Entre las dos, más o menos se netean. El principal culpable este trimestre de los números de Salfa que se den vuelta está en la línea acá, que yo creo que la mayoría lo vio.
el resultado por las participaciones. Ya saben, las filiales chiquititas o los consorcios que tienen las empresas que no se lo anotan en el consolidado arriba, se lo anotan en esta línea, que fíjate cómo pasó de una ganancia importante en 2025 a una pérdida. Si lo miras a 6 meses, misma foto. Entonces tendríamos que irnos a la nota 15, que no está muy bien explicado, en el razonado está mejor explicado, y tiene que ver básicamente con que el consorcio principal de Salfacor en estos últimos años, que tiene que ver con el proyecto en Mina Centinela, si mal no me equivoco, después lo repasamos en el razonado, ese que te generó mucho backlog hace como 2 años, si mal no recuerdo, cuando se ganaron el proyecto, que a priori iban a ser muchos ingresos por varios años, pasa que tuvieron que actualizar el tema de los costos, los sobrecostos, y es uno de los riesgos que tiene esta industria, que muchas veces se gana la licitación, el proyecto. Generalmente estas empresas tienen muy bien estudiado cuánto les va a costar el proyecto y cuál es su margen de ganancia. Tienen que hacerlo porque de lo contrario no se ganan la licitación, o bien se la ganan pero no ganan plata. Y con proyectos tan largos, tan complejos, donde pueden pasar cosas como la subida del combustible, te jode toda la estructura de costos. Y eso es lo que están haciendo este trimestre. Están actualizando justamente ese tema de sobrecostos y se lo tienen que anotar en algún momento. Ese es el principal ítem que me disminuye la utilidad de Salfacor, ¿ya? Y para terminar, las unidades de reajustes, ya saben cómo van reajustándose en balance la deuda en UEFs, que este año le pegó como a todas las empresas producto de la inflación. Esta cuestión ya la entendemos, ya la hemos hablado, que es más contable, no es platita en sí. Eso me castiga el beneficio, que me lo reduce a un poco más de la mitad. El tema de los impuestos están como al 15-16% en ambos trimestres. Sale mejor comparar esta foto a fin de año. Ya saben que a veces los impuestos se pagan un poquito más, un poquitito menos. Viene el tema de los diferidos, ¿cierto? Pero mejor sacar la foto un año que apunta el 27. De momento el 16 totalmente en el rango normal, ¿ya? Así que habiendo entendido todas esas matices, llegamos a este número acá. ¿Qué pudiéramos hacer para entender mejor la realidad de Salfacor? Normalizar, pues. Podrías llevar este número a 0, como que las participaciones no hicieron, o bien restarlo de ambos trimestres para tener una comparativa de Salfa en el núcleo principal, sacando las participaciones de terceras. Si tú lo haces de esa manera u otra, vas a llegar que el beneficio de Salfa más o menos se mantiene, o quizá incluso crece, muy en línea con lo que vemos acá arriba, que la ganancia bruta, los negocios principales sí están generando plata. Habiendo entendido ese, decir, ya perfecto, fue un tropezón, pero no necesariamente algo malo. Tú sabes que el siguiente trimestre ya no vas a tener esa actualización de sobrecostos y debiera seguir más o menos la tendencia normal. Veamos, 11,7 pesos por acción es mucho, es poco. Lo estamos viendo aquí en Coifin, y 11 pesos es más o menos lo que ganaba Salfacor la década anterior, 2018-2019. Esta década se había pegado el salto sobre los 15, 16 pesos y no te bajó nunca de ahí. Por lo tanto, si lo miramos desde ese punto de vista, sí, es feo, pero entendiendo las razones que tienen que ver más que nada con un ajuste, un tropezón después de cuántos trimestres buenos, no le vamos a echar la culpa a Salfacor, pues parte de los riesgos que tiene la empresa, como les decía. Y si lo normalizáramos, sabemos que estamos en el mismo rango que nos viene mostrando Salfacor en los últimos años. Entendiendo la matiz, ahí ustedes me dirán si los resultados se les hacen buenos o malos. Así que antes de pasar al estado de flujo, echemos una mirada al razonado para ver qué está pasando, cómo van las diferentes líneas de negocio de Salfacorp. Partamos por el cuadro de resumen, que siempre nos da mucha información. Renta inmobiliaria y desarrollo, esta cuestión siempre pierde plata y aumentándote la pérdida. Yo de verdad no entiendo mucho la lógica de este negocio. Creo que nunca le he visto ganar plata, o si gana es muy cercano a cero. Lo cierto es que te resta, y con lo difícil que está el rubro, yo no sé la verdad. Inmobiliaria Concagua, con lo lenta que sigue la construcción, de alguna forma se la arregla. Me parece que tiene que ver con el tema de las viviendas sociales, esa es donde están sacando platita, aumentándote un 31% esta área de la utilidad respecto al comparable. Súper destacable que esté sumando. Ya vemos que muchas otras inmobiliarias aquí no están ganando plata. Pero el brazo principal de Salfacorp, la ingeniería y construcción, fíjate cómo la utilidad disminuyó harto por el efecto que ya veíamos, pero al margen de eso, fíjate que el backlog, lo vamos a ver después gráficamente, está bajando. Rara vez se ve que el backlog te baje. Quiere decir que están terminándose los proyectos que ya se ganaron en el pasado y de aquí a cara a futuro no han ganado nuevos contratos para ir renovando y manteniendo ese backlog o que vaya creciendo. Ojo ahí con ese tema. Pareciera que son todas las industrias de este rubro parecidas, pero van saliendo esos pequeños detalles en donde te va diciendo, oye, esta le está yendo mejor o tiene mejores perspectivas que otras. A eso me refiero cuando les digo que se fijen en los detalles. Aquí está el gráfico que les decía. Fíjate como luego de ganarse el proyecto Centinela, creo que ahí fue, diciembre del 2023, por eso se pegó tremenda subida. Fíjate como paulatinamente la cartera de pedido al futuro ha ido bajando. Creo que da para estudiarlo con mayor detención esto, ¿ya? Aquí está lo que les comentaba del consorcio con el proyecto Centinela. Ya va bien avanzado, fíjate. No tiene mucha más plata por dar ese proyecto. Aquí está
han demandado más recursos de lo previsto originalmente. En consecuencia, se actualizaron los costos. Para el que no le quedó claro en el estado cuando vimos los números. Lo que es la parte inmobiliaria, aquí está todo el desglose de los números, se los dejo a ustedes, ya saben qué ver. Pero como les decía, lo principal, el número principal, la utilidad, creciéndote, que tiene que ver un poco con que el mix de viviendas que están haciendo, entre ambos está ingresando un poquitito más. Y que te ingresen y ganen más plata en este ambiente del mercado inmobiliario tan lento, tan difícil, muy sujeto al subsidio de la tasa de interés, con las tasas de interés todavía altas, lejos de lo que teníamos antes. Fíjate las tasas cercanas al 2,53%, gracias al estallido, y ahí usted completa la oración, delictual, social, lo dejo a su criterio. Lo cierto es que en este tumultuoso mercado inmobiliario, Salfa Corp siempre arreglándoselas para para ganar plata en esta área. Y lo del backlog que veíamos recién de la parte de ingeniería en construcción me genera más ruido después de que ver que el sector de la construcción en sí, la actividad va increciendo. Por lo tanto, que Salfa Corp no vaya en la misma tendencia agarrando parte de todos estos proyectos, insisto, me prende una señal de alarma. ¿Qué está pasando que Salfa no va al mismo ritmo? Ojo ahí. Como siempre les digo, los dejo a ustedes invitados a que vean el razonado con más calma, vayan leyendo las cosas que les interesan, pero ya sabemos más o menos por dónde van los diferentes negocios de Salfa Corp. Y ahora sí, para terminar con los flujos, otra nota de preocupación, porque fíjate los flujos por la operación, ya sea que lo veas antes del tema de dividendo intereses, que generalmente van en la financiación, te nublan un poco la lectura ahí, pero da lo mismo la mirada. Ya sea que lo veas antes o después, estamos con un flujo operativo negativo a 6 meses. Y me parece haberlo visto en el razonado que también tiene que ver con un tema de capital de trabajo, que pagaron más cuentas por pagar y no le han llegado las cuentas por cobrar todavía. Normal, entendible, pasa en todas las empresas, pero veamos este número en contexto, el flujo operativo, para ver si es mucho o es poco, si es normal o no es normal. Lo estamos viendo aquí en Coifin y fíjate como gran parte de ese flujo operativo ya venía del primer trimestre. Y fue un flujo operativo negativo que no tenía desde el 2018, tanto quemar caja. Por lo tanto, si tenemos menos 24 y el anterior teníamos menos 33, quiere decir que este trimestre se anotó más o menos 9.000 millones de flujo operativo. Ahí se lo estoy poniendo en una barrita. Así que sabemos que no fue un mal trimestre de generación de plata. Fue que el primer trimestre venía con un chorizo importante que en el global hace que se vea fea la foto. Esperemos que los siguientes trimestres, no sé, pues pase algo similar como aquí estamos viendo en 2023, que partió lento y después se recuperó. O como 2022, que teníamos 2 trimestres quemando caja, pero después llegaron la cobradora, digamos, y ahí se repuso. Por eso siempre digo, este número para quedar siempre bien tranquilo, lo mejor es mirarlo a un año. Sobre todo con una compañía como Salfa Corp que no cobra parejito, tiene altos y bajos, ¿ya? Así que no nos preocupamos del todo. Luego si nos vamos a los flujos por la inversión, ¿cierto? Parejito respecto año a año, ya sabemos que el CAPEX aquí medio mentiroso, y además que en este tipo de empresas como Salfa, que tiene tantas filiales, siempre tiene movimientos de plata, pequeños préstamos que les van haciendo, lo mismo son dividendos cobrados, por ejemplo, corresponden a los dividendos que le llegan de las filiales, así van moviendo un poco la plata, lo mismo de los intereses de acá, intereses recibidos, esa plata que le prestan a las filiales. Así que tampoco grandes sobresaltos aquí, entendiendo que son números recurrentes, son números que vemos prácticamente todos los trimestres. Aquí lo principal tiene que ver con el tema de la financiación, aquí es donde hay movimientos grandes, partiendo como siempre por la deuda. Entre deuda que pidieron en bonos y deuda bancaria, y lo que repagaron, agrandaron la deuda más o menos 60.000 millones de pesos. Principalmente aquí con emisión de bonos, 60.000 que fíjate, corresponden a la mayoría de los 84.000 que tienen ahora en caja. ¿Qué te quiero decir? Que como el negocio este primer semestre no ha generado buenas lucas y para mantener una posición de caja me tuve que endeudar. Y de hecho por ahí salía en el razonado que la ratio de deuda financiera en el EBITDA ya va más o menos en 5 veces. Estaba en menos de 5, ya está sobre 5. Veámoslo en Coifin para tenerlo en contexto. Y aquí lo estamos viendo clarísimamente en contexto, po. Fíjate cómo ha ido creciendo la deuda, el nivel de deuda, y ya veíamos, cuando veíamos la ganancia neta, que con pequeños altos y bajos los últimos 3-4 años estaba parejita. Entonces cuando tenéis la ganancia parejita y la deuda creciendo, y por lo mismo el ratio de deuda, veámoslo al tiro, pareciera ser que gráficamente es sano que te baje, pero claro, pues estaba ahí en los groseros 10, 12, 14 veces, y ahora lo bajaste según esta cuestión a 6,5. Yo creo que no estaba bien del todo calculado. Me quedo con lo que decía el razonado, que estaba en 4,7, 4,8 o algo así, y ahora está en 5,1, 5,2, que si bien pareciera ser alto para lo normal del promedio de las industrias, entendiendo que las constructoras funcionan con más deuda, es un rango más
más o menos tolerable, pero creciendo. Y ahí es donde te viene un poco la señal de alarma, sobre todo cuando ves el resto de otras cosas que hemos ido leyendo. Y no olvidar aquí en el financiamiento el CAPEX camuflado que tienen estas empresas, los arrendamientos, que también van restando a los flujos que van generando el negocio. Entonces, con esta foto sacada, creo que estamos en presencia de un trimestre desafiante, subóptimo, como a veces les digo. Necesariamente hay que esperar que el segundo semestre llegue las lucas, se pongan las pilas a los negocios, que achique esta deuda que tuvieron que agrandar este semestre y que sobre todo Salfa Corp se vuelva a ganar proyectos, porque vemos que con el backlog estancado y con la deuda creciendo, en algún momento va a llegar la cobradora y te va a pillar. Ojito ahí con Salfa Corp. Veamos la valoración. Que aquí siempre es conveniente hacer la mirada a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque Salfa Corp es una empresa cíclica con periodos muy marcados donde se forra, luego baja la actividad minera, tiene periodos bastante secos, y ya hemos hablado en videos anteriores que ese comportamiento también es muy explosivo, te sube y te baja muy rápido. No por eso los Salfa Corp en 1 o 2 años se ha duplicado, triplicado, ya ni me acuerdo en qué precio estaba. Me recuerdo haberla visto en 200, 300, 400 pesos, una cosa así. La cosa es que si nos enfocamos en el múltiplo, hoy en día la tenemos en 14 veces. Este múltiplo no está actualizado en Coifin, va a subir mucho, producto de que te bajó mucho la utilidad del trimestre. Me imagino que unas 16, 17 veces. Ya vi la reacción en bolsa a raíz de estos resultados. Salfa Corp no bajó, de hecho subió un poquitito. Así que una Salfa Corp va a unas 16, 17 veces beneficios en este mercado actual, que no ha alcanzado el pic del 2018, por ejemplo, que fueron más de 20 veces, que no ha alcanzado el tremendo pic de 2010 al 2012, cuando el cobre estaba on fire. ¿Cuánto fue ahí? Más de 30 veces. ¿Crees que estas 16, 17 veces de Salfa Corp se condicen con lo que estamos viendo en los números? ¿Guardará relación quizás con la recientemente aprobada ley de reconstrucción, que va a llegar mucha plata en los próximos años, creo yo, a los diferentes proyectos mineros de construcción, todo lo que quieras, que eventualmente empuje nuevamente la construcción, o en este caso Salfa Corp? Ahora, al margen de toda la plata que viene para los proyectos, ya vemos cómo los niveles de inversión en el razonado estaban creciendo y el backlog de Salfa Corp bajando. No sé qué lectura a ti te da eso. Vayan a ver las otras constructoras, vean cómo están haciéndolo en ese aspecto y ahí van a ir encontrando algunas diferencias. Lo que son los resultados de este trimestre, algo regulé, que es como dijo alguna política alguna vez, pobre generación de flujo, quemando caja, beneficio bien deprimido, entendiendo el porqué. Si normalizamos estaría más o menos donde siempre, pero el backlog y otra parte de cosas como la deuda te prende algunas señales de alerta. Se los dejo a ustedes ahí para que lo dijeran con más calma. Pasamos ahora a los fertilizantes. Vámonos con Sokicom, que si uno mira rápidamente el número, más que lo duplicó, pareciera ser que es un número muy bueno. Pero ya ahora que lo miremos en contexto vamos a ver que no tanto. Y recordemos también que a raíz de la guerra en Medio Oriente, se los comenté en el video anterior, la temporada anterior en la parte de Sokicom, que se supone los fertilizantes habían subido mucho. Que quizás Sokicom no le sacaba provecho el primer trimestre, pero ya ahora en este segundo trimestre debiera estar sacando provecho. ¿Será acaso que estos números que vemos acá apuntan a eso? Vamos a verlo. Partiendo por la ganancia bruta, ¿cierto? Están vendiendo más caro, un 10% más, también le suben un poquitito los costos de venta, pero que a priori pareciera bastante bueno. El tema es que un trimestre es muy poco para saber si es bueno o malo, hay que verlo en un mayor plazo, veámoslo. Aquí lo estamos viendo en Coifin y este trimestre se anotó 3,5 millones de dólares en la parte media, pues. No en la parte más baja, tampoco en la más alta, por lo tanto definitivamente han habido periodos donde Sokicom ha sido capaz de sacarle mayor provecho al mercado de los fertilizantes, así que rápidamente sacamos la foto de que sí, mejoró respecto al comparable, pero bastante promedio de lo que viene haciendo en el tiempo el negocio. Ya con eso vamos a entender todo de aquí para abajo, porque la Sokicom ya sabemos, estable, parejita, fíjate los costos aquí operativos muy parejitos, la administración manteniéndose. No, sí, la verdad el trimestre comparable era muy feo, prácticamente no quedaba plata. Ingresos financieros muy pocos y prácticamente todos lo reparten a dividendo. Costos financieros no tiene deuda, ajustes contables, como tiene un balance tan simple, no hay mucho que ajustar, impuestos muy proporcionales. Llegamos en última línea, pues. O sea, con entender la parte de arriba entendemos todo el negocio. Vamos a ver el beneficio, si es mucho es poco, en un contexto más amplio. Spoiler, es más de lo mismo. Y aquí lo estamos viendo en Coifin y 1,2 veces estaría en la parte baja de lo que estamos viendo. Pero ya estoy viendo algo aquí que pudiera dar algo de esperanza. Fíjate en los últimos 3 años. Tenemos 2 trimestres altos, 2 trimestres bajos. ¿Será que tenemos una estacionalidad, una nueva estacionalidad que fíjate antes no la teníamos tan marcada? Que quizás me apunta a que los siguientes 2 trimestres van a ser los buenos. Si comparamos los trimestres comparables con los del 2025 y del 2026, está clarito, pues.
va creciendo. Si lo miramos desde ese punto de vista, de la estacionalidad me refiero, quizás el segundo semestre es mejor, no lo sé, habría que estudiar un poquito más de su mérito porque como les digo, fíjate años anteriores, no teníamos tan marcada esa estacionalidad, así que si lo miran con estacionalidad, número bastante interesante, positivo, si lo miramos en promedio los últimos 5 años, un trimestre reguleque, en la segunda mitad del año vamos a tener esa respuesta. Y si nos vamos al razonado no vamos a encontrar muchos más detalles, te dice que subieron los volúmenes, los ingresos, muy en línea con lo que acabamos de leer, pero no te da una explicación de mercado de por qué, mucho menos un guidance. Y el resto de líneas no vale la pena leerlas porque una que te varía muy poco son estables y tampoco hay mucha explicación. Si esto lo hemos hablado en otros videos, Sokicom la verdad es una empresa muy simplecita, parejita, no revierte mayores usos de materia gris para entender sus números. Los flujos operativos sí, mucho mejor que el trimestre comparable, aunque mucho mejor entre comillas, porque fíjate el primer trimestre tenía 19 millones de dólares y ahora en el acumulado son 7, por lo tanto para que te reste en 6 meses es porque el flujo operativo del Q2 fue de menos 12, menos 13 millones de dólares, que tampoco es algo normal. Tenemos, fíjate, trimestres con flujo operativo negativo. Después vienen otros positivos que en promedio me lo dejan justamente ponen algo positivo. Por lo tanto, como siempre les digo, aquí sale mejor ver la foto ya para un año. De igual forma, comparativamente, mejor que el año pasado. La inversión es un chiste prácticamente, aquí no hay inversión, muy poco CAPEX de mantención. Y en la financiación también prácticamente todo dividendo. O sea, Sokicom la verdad, siguiendo la inercia de este negocio que es prácticamente una vaquita lechera y todos lo saben. El tema es que una empresa que no crece, que no tiene mayores compromisos, que prácticamente depende de cómo está la situación de los fertilizantes, la única variable que te define si es buena o mala inversión es el precio de la acción y por ende la valoración. Revisémosla. Con Sokicom, chiquillos, no les muestro que la evolución de la tasa de interés, que la deuda, porque prácticamente no son relevantes. Antes de mostrar el precio de utilidad, ¿qué les pudiera mostrar? Quizás el margen de la ganancia bruta, que en general, fíjate, muy estable, 12-15%. Mientras no tengamos algo muy raro esos porcentajes, ya sabéis que el negocio anda bien. Entonces, como les digo, no revierte mayor lectura de los números Sokicom porque es muy fácil, muy parejita. Aquí está el histórico para atrás. Creo que el 2018, esa tremenda subida fue porque creo que fue el único periodo donde o ganó muy poco o tuvo pérdidas. Imagino el 2006 fue algo similar. Si ignoramos sus periodos, tienes una Sokicom que ha oscilado entre las 5 veces en los niveles tonteras, e ignorando los peaks más altos, lo más alto que ha cotizado ha sido 13 veces, que de hecho es justamente lo que está cotizando ahora, 14 veces, que con la nueva utilidad, y si no hice los cálculos mal, va a bajar a la valoración de 8,8, al margen de cómo va a reaccionar en el mercado mañana. Claro, 14 estaría en la parte alta, 8,8 ya estaría en la parte media. Ahí ustedes me dirán si ese múltiplo de 8,8, pónganle 9, se te hace atractivo, una empresa que no crece, tampoco decrece, con altos y bajos más o menos parejita, se te hace atractiva a este punto, ¿no? Ahí yo creo que la respuesta me la van a dar los dividenderos. Ya sabemos que prácticamente toda la utilidad se va dividendo. Sokicom, una empresa siempre interesante, pero creo yo que en la medida que le agarramos un buen precio, para tener un margen de seguridad es cuando es más atractiva. ¿Lo es a estos precios? No les puedo decir yo, esa respuesta démenla ustedes. Vámonos ahora con Empresas Copec. Y mira qué bonita la foto, la familia con un sol al fondo, mostrando un nuevo amanecer. Y me van a esperar un poquitito porque voy a activar el modo peleador. Antes de ver los resultados, vamos a ver un par de cosas que a mí como que me generan un algo que trato de controlarme. Y es que en mi comunidad de Telegram un usuario me compartió esto, y esto yo ya lo he visto antes, en donde hay un research de BTG Pactual, pero que fácilmente pudiera ser un banco norteamericano u otro banco, da lo mismo, porque todos apuntan más o menos lo mismo, con los famosos precios objetivos que nunca le achuntan en ni una, ¿cierto? Con una cantidad importante de variables, siempre le evita y más evita, muy pocas veces van más allá de la evita. Y podemos leer este research, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que prácticamente lo único que hablan es de Arauco, Copec Combustible, digamos, y por ahí te nombran Abastible. Creo que hay un par de párrafos que te hablan del salmón y el resto te hablan más que nada de esos negocios. Y las proyecciones y lo que creen ellos. Fíjate aquí, 2 hojas completas a la celulosa. Perdón, quedé corto. Eran 4 hojas de celulosa y no mucho más. Y después un disclaimer de como, oh, por Dios, 3 hojas. Y la prensa nos lo hace mucho mejor. La prensa por algún motivo piensa que Copec igual Arauco. Ya, quizás estoy siendo un poquito injusto. Copec igual Combustibles Copec y Arauco. Sí, esa yo creo que es la realidad. Es impresionante cómo lo que es Arauco lo tratan prácticamente uno a uno con empresas Copec. Chiquillos, muchachos, tenemos una cachada de otros negocios que se están forrando.
y por algún motivo lo están ignorando. Abastible va en la misma línea que Lipigas, y ya hemos visto Lipigas. Metrogas, que si bien bajó un poquitito, fue medio flojo el trimestre. Oye, ya hemos visto a Naturgy. Metrogas lo comparte con Naturgy. La parte pesquera, que tuvo unos años flojos, sí, pero ahora que está repuntando. Y sobre todo que quizás es la más ignorada, no entendida, no tengo idea, la minera que tiene en Perú. Señores, no sé si se habrán dado cuenta que hay un boom del cobre, que todas las mineras de cobre han explotado en bolsa y que Copec tiene una participación que te está cubriendo todas las pérdidas de Arauco. Números que ya teníamos hace más o menos 15 días. Yo ya se los compartí a los miembros de mi comunidad, ellos estaban claros los números que venían con la minera de cobre. Y la prensa, pero para la EBITDA de Arauco, saltan al tiro. Y vamos a pegar un tercer manotazo. ¿Les es lógico a ustedes que Copec, ganando 440 millones de dólares este trimestre, ya los vamos a digerir, ahí están más o menos los 440, o visto de otra forma, que esté ganando más o menos lo que ganó en promedio en 2020 cuando la celulosa estaba on fire, que para ese periodo más o menos Copec, ¿cuánto cotizaba? Por aquí, por acá, o sea, más o menos unos 6.500, 7.000, 7.500 incluso, o en el rango que ustedes estimen conveniente. ¿Les hace sentido, y me van a disculpar ahí la imagen pixeleada, es que me lo robé de por ahí, que las AFP estén vendiendo Copec, por ahí sale, 37 millones de dólares, no es poca plata, estén vendiendo plata de nuestros fondos de pensiones con una empresa que está en una valoración bajísima, ganando una chorrada de plata, insisto, como cuando ganaba en 2022? A mí la verdad de las cosas no me hace sentido que las corredoras de bolsa y sus estudios todos fancy se les olvide la mitad del resto de empresas que compone Copec. No me hace sentido que la prensa se centre solamente en una de las tantas empresas que tiene Copec, y por sobre todo no me hace sentido que las AFP estén vendiendo un negocio que está forrándose y más encima vendiendo una valoración baja. Lo cierto es que nosotros como inversores particulares podemos tomar otras decisiones, no somos esclavos de las corredoras de la prensa de las AFP, sabemos digerir los números, los vamos a ver ahora, y tenemos paciencia, ¿cierto? Y me saco esta cuestión porque me pone muy peleador. Oye, ¿vos qué queréis que te diga Copec? Pues insisto, 440 millones de dólares con el negocio de la celulosa, Arauco perdiendo plata. Bueno, en estricto rigor ganador, ya lo vamos a ver. Un Arauco que si bien tiene un peso importante, no está sumando mucho, lo que te habla que el resto de negocios, para que en promedio quede a este nivel, están ganando mucha plata y lo vamos a ver. Recordemos que aquí estamos viendo los números todos mezclados, se nos confunde un poco la mirada al mirarlo ahí. Definitivamente sale mejor verlo en el razonado para ir digiriendo cada uno de los números. Partiendo por Arauco, que había reportado el día anterior una ganancia de 120 millones de dólares, mejor que los casi 50 millones de dólares que había perdido el primer trimestre, pero que hay que entender algunas cosas. Primero, estamos en un momento del ciclo de negocio bastante malo. Arauco depende de la celulosa y de la madera, y la celulosa a la vez depende de dos áreas, fibra corta y fibra larga. Me he estado interiorizando en el mercado de la celulosa, bien interesante, y lo cierto es que la celulosa principal, la fibra corta, subió bastante. Lo veíamos en el video anterior de CMPC, nos dio bastantes pistas, y la que ha bajado bastante es la celulosa larga. Por lo tanto, una compensó a la otra. El tema de la madera está horrible, sí, por el tema principalmente de la construcción. De igual forma, todo ese mix de celulosa y de madera mejoró bastante respecto al primer trimestre del consecutivo, que si bien no la hizo ganar plata, disminuyó bastante las pérdidas. ¿Cuál es el tema acá? Que tenemos otros ingresos, que si tú te vas a la nota 3, que a la vez te tira la nota 20, tenemos revalorización de activo biológico. Lucho, ¿qué es esa cuestión? Muchachos, esto es exactamente igual, manteniendo las proporciones, claro está, que lo que vemos en Parque Arauco, Mall Plaza, Sencomol, el tema de la revalorización de los edificios. Que vienen unos tasadores, te dicen este edificio ahora vale tanto, perfecto, se lo anotan en el papel y se lo revalorizan. Ganancia de papel no es platita en sí, que eventualmente si se vende el edificio, ahí se va a transformar en platita. Arauco hace algo similar con los bosques, los va revalorizando con una tasa de descuento que te hablan en la nota 20, que no es platita en sí, pero que eventualmente se transforma en plata. Momentos como los que son ahora, que acordó vender, me parece que a un fondo de inversión, un bosque, por 200 millones de dólares, 200 que le van a venir muy bien para el proyecto en Brasil, el Sucuriú, no sé si lo dije bien. Ese te infla en última línea el resultado, por lo tanto es un número positivo, sí, pero que tiene un poquitito de trampa. Ahora, si nosotros normalizáramos esto, lo quitáramos, nunca vamos a saber a ciencia cierta cuál hubiese sido la utilidad de Arauco. Yo lo calculado, estimo que sería una pérdida entre 0 a menos 20 millones de dólares, bastante menos que los 50 del trimestre consecutivo, insisto, en un periodo malísimo de la celulosa, que a la hora que esta cuestión se recupere un poco, ya dejamos de perder. Y con el proyecto en Brasil que ya parte más o menos en un año,
que te va a prácticamente duplicar casi la capacidad de Arauco, creo que un 70-80% de la crecida, muy importante, que te va a convertir en el segundo actor principal de la celulosa, a muy bajo costo en Brasil, y que recordemos, estamos hablando de un negocio cíclico. Estos números rojos no van a ser eternos. Pero como les venía diciendo, eso recién es una parte de Copec. Vámonos a las otras partes que se están echando el equipo al hombro. Por lo demás pueden venir a ver aquí el razonado de Copec y ahí van a ver todo lo que les estoy diciendo. Sucuriú, ese es el nombre. Aquí está la venta que les comentaba yo en la noticia, en Valdivia, 217 millones de dólares, que me llama un poco la atención porque dice que a la fecha de este reporte los fondos ya fueron recibidos. No lo vi en el estado de flujo ni en el estado de resultados de Arauco. Sí vi la revalorización contable que puede ir de la mano con eso. Me llama un poquito la atención aquí. Llegue ahora o llegue después, es platita que le entra a Arauco, ¿ya? Una Copec que estuve viendo aquí en los highlights, también está vendiendo unos puertos que al parecer no ocupaba mucho, está con unos proyectos eléctricos, fotovoltaicos, que también le van a aportar algo de estabilidad, bien ahí para el grupo. Pueden venirse a ver aquí con calma el tema de Arauco. En el no operacional está la venta del bosque y en el operacional va a estar el mix que les acabo de decir de fibra corta, fibra larga, que si lo excluimos hubiese generado una pérdida un poquito menor. Lo que es la parte de energía, distribución de combustible, Copec en Chile y Terpel en otros países, recordemos que el primer trimestre habíamos tenido la subida del combustible que le hizo contablemente revalorizar muchos inventarios que le potenció mucho el beneficio. En este segundo trimestre tuvimos el efecto contrario. Se recuerdan que bajó un poquito el precio del combustible, subió y bajó por todo el tema de Irán, ahora volvió a subir, ¿cierto? Uno esperaría que si volvió a bajar el precio del combustible, perfecto, se dé esa actualización del inventario esta vez en el otro sentido. Lo cierto es que no. Fíjate que el resultado solamente de Copec prácticamente duplicándose respecto al comparable, bajando apenas 4.000 millones de pesos respecto al sucesivo. El negocio del combustible prácticamente justificando la mitad de lo que gana todo el grupo. Y la prensa, y las AFP, y ¿qué me era el otro? Y los fondos de inversión mirando solamente a Arauco. Y ojo que los volúmenes, las ventas físicas te bajaron. ¿Por qué creen que veíamos todas las semanas ofertas de 100 pesos de descuento en las Copec? Donde tenían tanto inventario y no lo estaban sacando, empezaron a regalar, para darle caramelito a la gente y la gente feliz con los descuentos. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bajan los costos de distribución, algo que les subió a todo, impresionante, y un mejor margen industrial por el combustible favorable. O sea, da lo mismo el ambiente del combustible, si baja, si sube. Copec tiene un juego de muñeca impresionante que independiente del ambiente, te hace sacar plata, te hace rendir el negocio. Abastible, mostrando un número muy similar al trimestre comparable, y eso que tuvo un problema en Portugal y España, que me comprimió mucho los números. El resto de los países subió, de lo contrario hubiésemos tenido una buena subida. No sé bien cuál es la razón, simplemente me indica que disminuyó. A ver, lo invito a usted a leer con más calma, quizás se encuentre la respuesta. Por lo tanto, bajando respecto al trimestre consecutivo, pero disminuyendo ligeramente respecto al comparable del año pasado. Lo importante, sumando. Metrogas, que ya lo habíamos visto cuando leímos Naturgy, que ya sabíamos que venía con números positivos, pero menos que el comparable, pero insisto, siempre sumando. Y por sobre todo, creo yo, la escondida de Copec, de la que nadie habla, que la prensa no tiene idea que existe la prensa, nunca le he visto una nota de ellos, la minera de cobre en Perú, que ganó una cachada de plata, que el proporcional no me acuerdo cuánto fue, creo que fueron como 50, 60 millones de dólares, y el primer trimestre ya había ganado 38, o sea, en el primer semestre ya ha ganado 100 millones de dólares. Arauco, ¿cuánto ha perdido en este trimestre? Quitando de lado la venta del bosque, debe haber perdido unos 60, 70 millones de dólares, o sea, todo lo que está ganando la minera me compensa y aún así quedan números azules respecto a lo que está perdiendo Arauco. Un Arauco que, insisto, se está preparando para una tremenda crecida de volumen con el proyecto nuevo, un proyecto que ya quisiera CMPC, que no tiene idea de dónde va a sacar las lucas, e insisto, en un momento malo de la celulosa que no va a ser eterno, así son las commodities. Así con Copepco, ¿cómo la ven? Con todos los negocios prácticamente haciéndolo bastante bien. Fíjate la deuda neta EBITDA del grupo Copec, que le ha pasado mucha plata a Arauco por el tema del proyecto. Te subió el deuda financiera neta EBITDA a 3,3 veces, bastante en línea con lo que tenemos en el último tiempo, y sobre todo entendiendo el tremendo proyecto que está levantando Brasil, que fue mucha plata, que los ratios de deuda se te mantengan a este ritmo, es interesante. 2027 a fines, cuando comience el proyecto y suba mucho el EBITDA, este ratio te va a bajar rápidamente. Y aquí me vuelvo a poner quizás esta cuestión para pelear un poco con los dividenderos, porque el otro día me infiltré por ahí en una parte y leí el comentario de que una empresa estaba barata o cara por el dividend yield. O sea, la empresa puede estar ganando mucha plata, estar relativamente baja en valoración, que así es como se ve si está barato o caro, y repartir poco dividendo. Y si reparte poco dividendo, el yield es bajo. Y si el yield es bajo, según estas personas,
está cara. Yo no tengo nada en contra de los dividenderos, chiquillos, pero está bien, nos gusta recibirlo. Tengo empresas muy dividenderas, pero recuerden, es la consecuencia de invertir, no la causa. Yo no invierto porque me dan mucho dividendo, yo invierto porque la empresa está barata, ganando plata, y si esa plata luego me la dan dividendo, bien. Ojo ahí algunos dividenderos cómo toman esos conceptos. Así que pueden venir a ver este cuadro más o mejor para ver cómo va la cosa. Lamentablemente está acumulado 6 meses, habría que ver el del trimestre anterior, hacer la resta tediosa para ver cómo le fue en el trimestre. Lo cierto es que Arauco y la parte, me parece que esto es la pesquera, perdiendo plata, pero fíjate cómo el resto de negocio se pone la camiseta y te levanta todo el grupo. Fíjate que sacando esta foto, Abastible me cubre tanto Arauco como Igemar, la parte pesquera. Deja que totalmente combustibles, Sonacol y también la minera aporten toda la utilidad al grupo y Copec esté ganando lo que está ganando. Esa es la razón, chiquillos, de estos números en Copec. Ahora que vimos los negocios de forma individual no hace más sentido. Costos financieros del grupo subiendo, sí, pero ¿entiendes qué? Porque está financiando Arauco por tremendo proyecto. Y fíjate cómo también le afectó la revalorización de la deuda por unidades de reajuste. Le ayudó también el cambio de monedas, una por otra. Los impuestos bastante proporcionales a lo que ingresó. 21% lo acabo de calcular, bastante en línea. Si lo miras a 6 meses, va más o menos en el 23. Nada de cuentos con impuestos diferidos ni cuestiones raras, no. Un número, una utilidad, 440 millones de pesos, de dólares, perdón. Bastante limpiecito, que te muestra que por mucho que hay algunos negocios que lo están haciendo mal, el resto levantan todo, pues. Veamos. 440 en muchos pocos. Bueno, ya se lo había mostrado. Déjenme rayarles acá. Ahí les dibujé la rayita media fea, pero se entiende. Insisto, 440 millones de dólares, acercándose a lo que ganaba Copec gracias a Arauco el 2022. Pero con la diferencia que esta vez Arauco no está sumando, está restando. ¿Qué va a pasar, insisto, 2027, si es que se da vuelta el mercado de la celulosa? O quizás no se da vuelta, pero simplemente ingresa este proyecto en su Curiú, que tiene un costo de producción muy bajo y que con los precios actuales aún así va a ganar plata. O mejor aún, ¿qué pasa si se alinean las estrellas y sube el volumen y sube el precio? Ahí se los dejo a ustedes. ¿Y si no pasa? Esta es la realidad de cómo le está yendo a Copec en ese escenario. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Así que con Copec vamos a repasar rápidamente los estados de flujos, en donde ya les digo, hay mucha salida de capital producto de que están apoyando a Arauco por el nuevo proyecto. Aún así, fíjate el grupo, generando muy buen flujo operativo. Fíjate los chorizos que tenemos aquí en CAPEX tanto el año pasado como este año, que no son cubiertos, y eso es totalmente sabido. El proyecto Sucuriú es gigantesco, chiquillos, y Copec se la está arreglando, le falta muy poquitito, está haciendo venta de activos y pidiendo un poco de deuda para suplir eso. De hecho, así está la deuda neta de Copec, que ha subido bastante, entendemos por qué, pero que mirado como deuda neta EBITDA, está en un rango bastante normal, que no está ni cerca de los niveles más altos, bastante controlable el nivel de deuda que tiene actualmente y que ya la ha tenido en el pasado. Por lo tanto, ahí me dirán ustedes si estos niveles de deuda les asustan o no. Fíjate, pidió 1.000 millones de dólares, aquí está, 1.100 millones de dólares y pagó solamente 400, o sea, agrandó 500 millones de dólares a 6 meses. A ti te asustaría si no sabes por qué lo está haciendo, para cubrir huecos del negocio, pero no, tú sabes que esto es CAPEX de crecimiento. De hecho, Arauco anunció un aumento de capital que en el fondo es plata de Copec Arauco, si Copec es dueña del 99%, así que no te cambia mucho la estructura de la sociedad. Así que, ¿cómo la van viendo con Copec? ¿Se les hace interesante o no? Veamos la valoración, que como buen holding la podemos ver por valor bolsa libro. Este es el gráfico que tenemos hasta el 96. A ver, ¿cómo se los digo? Y creo que no tengo que explicar mucho con lo que están viendo acá. El mercado, cuando Chile crecía, Chile ganaba mucha plata, Chile era la joyita del mundo, te pagaba 2 veces valor bolsa libro, múltiplos que difícilmente vuelvan, pero sí quizás puedan volver a los múltiplos de la década anterior, 1,2, una vez es valor bolsa libro, no lo sé. Fíjate, hoy en día la tenemos en 0,6. La única vez que estuvo ese valor Copec fue para el 99, que no sé si esto es la crisis asiática o bien la crisis .com o quizás Samba, que no sé si la verdad tiene justificación para una empresa que está ganando una chorrada de plata. Y si lo vemos por el valor precio-utilidad, 3/4 partes de lo mismo. Aquí están todos los rangos. Si promediamos, tomamos un punto medio, son más o menos 16, 17 veces precio-utilidad, con estos altos y bajos productos de la celulosa, como es un commodity, te hace que se generen estos movimientos. Y hoy en día la tenemos en 9 veces. De hecho, voy a calcular el múltiplo con estos beneficios. Si no hice mal los cálculos,
y como prácticamente duplicó el beneficio respecto al comparable, el ratio precio-utilidad debiera bajar a 7,3 veces. Y aquí están viendo la evolución del precio-utilidad, pues esto es data objetiva, no tengo que decirles nada, simplemente le estoy multiplicando el precio de la acción dividido de las utilidades, un múltiplo objetivo. Me van a decir si está caro, barato, creo que es un poco absurda la pregunta, pero ellos saben que no puedo hacer afirmaciones. Ahí ustedes respóndanme cómo ven Copec. ¿Creen que tiene en este punto un mayor margen de bajada? Por el contrario, dada la situación actual del mix de empresas que componen Copec, ¿creen que tiene margen de subida? Me siento tan weón haciendo estas preguntas, pero ya saben que no puedo opinar. Déjenmelo en comentarios. Y con Copec y con mi versión peleadora terminamos este video. Quedé rojito tanto peleando. ¿Dónde estaba? Que me quedé disperso con la pelea. Interesantes resultados, po. Unos alfa que sorprendió, la verdad. Una Falabella que está mostrando sus cositas interesantes. Copec, ¿para qué decir? Yo no sé ustedes, pero pucha que me entretengo con los resultados. Siempre van saliendo cositas, cosas interesantes. De hecho, interesante también va a ser el siguiente video. Un video que viene cargadísimo a las AFP. Al momento de estar grabando este video, y ya se los compartí en el grupo Telegram, reportó Capital, ya sabemos cómo viene el encaje, se los anticipé hace como 15 días, por lo tanto los números que vamos a ver con la AFP ya más o menos tenemos claro la dirección. Spoiler, se están forrando, como siempre. Vamos a ver si cómo quedan las valoraciones. La infiltrada Ingebec, y al momento de estar grabando esto todavía no reporta Sokicom. Si no la vimos en este video es porque reportó muy tarde, o si está en este video es porque reportó temprano. La respuesta va a estar en este propio video si la vieron o no. Así que viene otro video muy interesante, video que ven como siempre los miembros de mi canal, los miembros fieles y entusiastas por estar apoyándome, patrocinándome. Como siempre, chiquillos, muchas gracias, me pego este esfuerzo por ustedes, me pongo peleador por ustedes para sacarles la información, compartirles los números lo más rápido posible. Espero que estén entendiendo, aprendiendo, que no le estén metiendo el dedo en la boca a la prensa, las AFP, las corredoras con sus research todo fancy, que mucho EBITDA y se olvidan de la mitad de la empresa. Hoy sí estoy muy peleador hoy día y me distraje de nuevo, pero como siempre, muchas gracias, chiquillos, por estar ahí apoyándome. Así que ya no más, terminamos con otro video, nos vemos en el siguiente. Full AFP y una constructora infiltrada. Ya va quedando cada vez menos temporada de resultados, pero aquí nos estamos entreteniendo, digiriendo los números, encontrando empresas bien interesantes. Cuídense, chiquillos, nos vemos en el siguiente video. Que estén bien, chao. Oh, no me pongo más esta cuestión, weón, me pongo muy peleador.